Bienvenidos a Esencia India. Soy Mara Yogananda, terapeuta holística y exploradora de la energía, el tarot y las danzas de India. Este podcast es un viaje hacia lo profundo, la soberanía de tu propia energía, la sabiduría de los símbolos y el despertar de tus dones. Bienvenidos una vez más, acá estoy con Bani, mi gata, que solamente lo único que quiere es descansar. Hoy vamos a hablar del capítulo de Ganesh Chaturthi y mi papá, el sepulturero. Bueno, como todos saben, ya les he contado en el capítulo anterior, si no vayan a escucharlo, la historia de mi tío junto con todo lo que fue el sueño que tuve y toda esa constelación espontánea que tuve. Y hoy tenía ganas, acá estoy como haciendo las primeras pruebas, pero sí tenía ganas de hacer un videíto, ¿sí? Obviamente sabrán disculpar que no es lo profesional, el audio, ni mi pinta, ni nada, pero bueno, gente, ya sabemos que lo importante es la historia. Y hoy les voy a contar cómo el día de Ganesh Chaturthi me encontré con una placa en sánscrito en la tumba de mi papá. Rarísimo. Bueno, resulta que la historia fue así. Yo no es que voy habitualmente a ver la tumba de mi padre, de hecho fui solamente una vez antes que esa que se había dado porque yo había cumplido una promesa. Resulta que mi papá falleció ya hace muchos años y yo estaba en un juicio con la otra parte de la familia en relación a la afiliación y a mi apellido paterno. Entonces yo dije, bueno, pa, cuando salga lo del apellido voy a ir a verte. Es muy larga la historia, pero en otro momento les contaré porque yo no me puedo despedir de mi papá. Tema para otro capítulo. La cuestión es que yo en 2022, a principios, más o menos abril, mayo de 2022, voy a ver la tumba de mi papá. Esa fue la primera vez que voy. Y había una foto, puede ser que se las deje por acá o en algún lado, donde consta que esa placa no estaba antes, ¿sí? No estaba antes. Entonces, ya la tumba de mi viejo es como algo como muy raro porque es la única que está en tierra y tiene sobre sí un monumento que es de cuerpo entero de él y se lo ve a lo lejos. Lo loco es que él también trabajaba en ese cementerio, en el cementerio de Avellaneda. Así que bueno, tiene, al haber sido un vidente conocido y bueno, teniendo muchos consultantes durante sus 40 años de ejercicio, tuvo ahí como un homenaje importante y aparte había gente que le dejaba placas que decían gracias por los milagros recibidos, gracias por ayudarme, gracias tal y tal y tal. Distintas familias, incluso que le ponen placas para que él los siga guiando en el más allá, ¿sí? Bueno, todo eso ya de por sí es fuerte, ¿no? Imagínense tener como un legado, un padre así, se viene un poco picante los ancestros, ¿no? Ya les he contado de mi tío, así que bueno. Un linaje interesante. Lo que yo no sabía ese día que voy al cementerio, que es la segunda vez que voy a ver a mi papá, es que me iba a encontrar con esa placa en sánscrito y tampoco sabía el significado. Yo fui no porque iba a ir a ver a mi papá, sino porque lo que iba a hacer era acompañar a mi mamá al cementerio que tenía que hacer un trámite. Resulta que mi abuelo también estaba enterrado ahí y en la sección de nichos donde estaba mi abuelo hubo un problema de humedad, tuvieron que sacar todos los cajones y bueno, ya saben todo lo que sucedió, ¿no? Al final, bueno, trámite va, trámite viene, nos atendieron muy bien en el cementerio de Avellaneda, hay que decirlo, nos recibieron perfectamente. Y bueno, en todo ese trajín hicimos el trámite y le digo a mi mamá, vamos a ver la tumba de papá, porque ella nunca, sí, en todo este tiempo, que fueron más de 17 años, nunca había ido. Bueno, cuestión, que cuando yo estoy yendo hacia su tumba, le digo a mi mamá, mira mamá, hoy es una fecha súper especial porque en India se festeja el Ganesh Chaturthi, que se lo celebra Ganesha, que es el dios que derriba los obstáculos y es el dios que te da el conocimiento y la sabiduría. Y bueno, si bien
mamá no estaba muy al tanto del tema, cosas de India ni nada por el estilo. Cuando llegamos a la tumba, ya se veía a lo lejos ahí, mi mamá decía, no, qué hijo de mil, qué hijo de mil. Ya quiere llamar la atención como buen leonino hasta desde dentro de su propia muerte en su propia tumba. ¿Cómo puede ser este hombre? Bueno, se reía eso mi mamá y nada, nos acercamos y yo también me reía y le digo, papá, bueno, vine un rato a verte, todo esto, no sé qué. Chistes que uno hace cuando está en el cementerio, si no es muy solemne que digamos. Así que bueno, nada, estuvimos un rato ahí. Como hacía poco había sido el cumpleaños, vi que tenía unas flores, se ve que alguien le había llevado flores. Y bueno, traté de conectar un ratito con él, me saqué unas selfies, que se las puedo dejar por acá por la imagen. Los que me están escuchando en Spotify pueden poner el video, lo pueden detener y se pueden mirar porque lo voy a subir también en formato así al Spotify. Y bueno, nada, cuestión que miro en un momento y veo así y miro, digo, esto no estaba antes, y era una placa así en sánscrito, gente, o sea, algo que vos decís, a ver, mi papá falleció en el 2007, ¿entendés? Del 2022 al 2025, ¿quién le puso una placa en sánscrito? ¿No? Y le saqué una foto y miré la otra foto como para ver si en ese momento él tenía una placa en sánscrito y todo eso, y realmente me di cuenta que no, que era nueva. Así que bueno, dije, bueno, después le voy a preguntar a una amiga mía de India a ver si ella sabe, si conoce a alguien que sabe sánscrito y que me la traduzcan, ¿no? Bueno, resulta que en ese momento yo estaba pasando una pequeña crisis porque nada, había dejado una institución, una maestra querida, y bueno, estaba como recalculando a ver hacia dónde llevar mi energía, cómo seguir después de ese duelo que tuve realmente, ¿no? Porque todo lo que bueno, que uno quiere y que transita durante muchos años a veces duele cuando deja de estar, ¿no? El típico apego que uno tiene, ¿no? Bueno, en todo eso es el contexto para contarles lo que significaba la placa, lo que decía la placa, y está muy relacionado seguramente con alguna persona que es devota, seguidora de mi papá y que le sigue dejando mensajes en su posteridad. Y bueno, mi amiga me dice, no te puedo decir exactamente qué, pero le voy a preguntar a mi cuñada, que es profesora de sánscrito en una institución muy importante, a ver si te puede hacer una traducción fidedigna. Entonces, unos días bastantes después me manda el significado y decía algo así como, bueno, no puedes encontrar al maestro, el maestro te encontrará a ti. Gracias por acompañarme en esta vida y ayudarme. Y bueno, para mí fue muy significativo porque yo estaba dejando a una maestra, estaba tratando de encontrar mi camino y como que en un momento digo, bueno, me sentí conectada con Ganesha porque yo estaba como viviendo lo otro como un obstáculo. Quizás si les diera un poco más de contexto se entendería, pero bueno, lo que les quiero transmitir es que fue muy loco que yo estaba pasando por una situación como la que estaba pasando, de dolor, de duelo, y que el mensaje que estaba en la tumba de mi papá había sido totalmente representativo de lo que a mí me pasaba. Y aparte en sánscrito, en el idioma, digamos, sagrado de India, ¿no? Así que bueno, una amiga me dijo, mira el poder que tiene tu papá, que desde la tumba te manda mensajes. Y ese no fue el único que me ha mandado. Ya les conté cómo había sido, cómo me enteré que sanaba como mi papá. Así que bueno, este año estoy viendo una conexión muy fuerte con mi papá, una conexión muy fuerte con India. Él tiene unos libros, tiene un libro que se llama El llamado de la India, ahí se los voy a mostrar. Ya que estamos,
El otro día me encontré con mi hermana y me dejó varios ejemplares del Llamado a la India, ¿sí? Yo tengo la misma foto que él. Y bueno, nada, gente, eso, contarles esas sincronías que me parecen muy locas. Y bueno, a veces pienso que quizás no son tan locas, o sea, la historia en sí es loca. Justo el día de Ganesha Chaturthi, un mensaje en sánscrito, yo hablando del tema, el mensaje del más allá, la conexión con los ancestros. No son historias como quien dice locas. Yo creo que todos tenemos estas historias, algunos más, otros menos, otros registran más, otros menos, quizás esos movimientos energéticos, pero sí me encantaría que las coincidencias, las cosas que hayan vivido, lo que hayan tenido, me lo puedan dejar en comentarios, tanto de YouTube, de Spotify, y que me sigan en estas redes, así vamos compartiendo más historias. Tengo historias de consultantes, historias de ustedes, cosas que me gustaría contar. Y bueno, me encantaría verlos la próxima. Síganme en Mara Yogananda en Instagram. Acá también me pueden seguir en Esencia India. No se olviden de darle seguir al podcast porque eso me ayuda un montón. Compartan estas historias y bueno, si pudiera decir una reflexión final, les diría que se sientan acompañados, que todo proceso espiritual lleva su tiempo, que los ancestros nos apoyan, lo estoy viviendo en carne propia constantemente, y que confían en que el proceso espiritual que estén haciendo y el proceso de evolución de conciencia que ustedes están haciendo impacta realmente en el conjunto. Aunque veamos guerras, aunque veamos las cosas más aberrantes que hace la humanidad, al mismo tiempo también hay una energía de compasión y de altruismo y de amor. Y bueno, sosténganse en eso porque todo el esfuerzo vale la pena. Nos vemos la próxima.